La CEO se perdió en un barrio peligroso. Un padre soltero la acompañó a casa sin saber lo que había pasado. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La lluvia golpeaba el parabrisas del BMW negro mientras Elena Rosales, de 40 años, revisaba por tercera vez los reportes financieros que tenía extendidos sobre el asiento trasero. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas llenas de números rojos. Tecnovanguardia, la empresa de software que había construido durante los últimos 15 años, se desmoronaba ante sus ojos. Señora Rosales, la voz de Ricardo, su chofer de confianza durante los últimos 8 años, la sacó de sus pensamientos. Necesito hablar con usted. Elena levantó la vista. Estaban detenidos en una calle que no reconocía, lejos de las avenidas iluminadas de Polanco donde vivía. La zona se veía deteriorada, con edificios de concreto gris y pocas luces funcionando. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Por qué nos detuvimos aquí? Ricardo se volteó desde el asiento del conductor, su rostro mostrando una mezcla de pena y determinación. Señora, no puedo seguir trabajando para usted. Los rumores sobre la empresa, mi esposa está embarazada y necesitamos estabilidad. Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Ricardo, entiendo tu preocupación, pero podemos arreglar esto. ¿Te puedo dar un aumento? No, señora. Mi decisión está tomada. Ricardo bajó del auto y comenzó a sacar las maletas de Elena del maletero. Lo siento mucho. Ricardo, espera. Elena salió del auto, pero ya era demasiado tarde. Su chofer caminaba rápidamente por la calle oscura hasta desaparecer en una esquina. Elena se quedó parada bajo la lluvia, viendo cómo el único empleado que le quedaba la abandonaba en medio de un barrio que no conocía. Regresó al auto e intentó encenderlo, pero el motor solo hacía un ruido extraño antes de quedarse completamente silencioso. No puede ser, murmuró, intentando una y otra vez. Buscó su teléfono para llamar a un taxi, pero la pantalla mostraba el mensaje que más temía: batería agotada. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Por primera vez en su vida, Elena Rosales, la exitosa CEO que había aparecido en revistas de negocios, se encontraba completamente sola y vulnerable. Las calles de Tepito a las 10 de la noche no eran lugar para una mujer vestida con un traje de diseñador. Elena podía sentir las miradas desde las sombras, escuchar voces que se acercaban. Sus zapatos de tacón resonaban contra el pavimento mojado mientras intentaba caminar hacia donde creía que podía encontrar una calle principal. «Disculpe, señorita». Una voz masculina la hizo detenerse. Elena se volteó y vio a 3 hombres jóvenes acercándose. «¿Necesita ayuda?» El tono no sonaba amigable. Elena retrocedió, pero se dio cuenta de que había más personas bloqueando su camino de regreso. «No, gracias. Estoy bien», respondió, tratando de mantener la voz firme. «No se ve bien. Una mujer como usted no debería estar sola por aquí», dijo otro de los hombres, notando claramente su ropa cara y su bolsa de marca. Elena sintió que el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo. Había leído sobre este tipo de situaciones en los periódicos, pero nunca pensó que le pasaría a ella. Su mundo controlado, donde todo se resolvía con dinero y conexiones, se había evaporado en cuestión de horas. «Mira, no queremos lastimarte», continuó el primer hombre. «Solo danos lo que tengas de valor y todos contentos». Elena abrió su bolsa con manos temblorosas y sacó su billetera. «Tomen lo que quieran, pero por favor, oigan, ¿qué está pasando aquí?». Una nueva voz interrumpió la escena. Elena volteó y vio a un hombre de unos 35 años, alto, con brazos musculosos marcados por tatuajes que se asomaban bajo su playera negra. Llevaba una caja de herramientas en una mano y tenía una expresión seria, pero no amenazante. «No es tu problema, Mateo», respondió uno de los hombres. «Sigue tu camino». «Se ve que la señora necesita ayuda», dijo Mateo acercándose lentamente. «¿Por qué no mejor la dejan en paz?» «¿O qué?», preguntó el líder del grupo. Mateo no respondió con palabras. Simplemente puso su caja de herramientas en el suelo y se colocó entre Elena y los 3 hombres. Su presencia cambió toda la dinámica de la situación. «No vale la pena, hermano», murmuró uno de los hombres al líder. «Vámonos».
Los tres se alejaron entre murmullos, desapareciendo entre las calles oscuras tan rápido como habían aparecido. Elena se quedó paralizada, respirando agitadamente. Mateo se volteó hacia ella con una expresión amable. «¿Está bien, señora?» Elena asintió, aunque claramente no estaba bien. Sus piernas temblaban y se sentía mareada por la adrenalina. «Gracias», logró decir. «No sé qué hubiera pasado si usted no... No se preocupe, pero no debería estar aquí sola, especialmente de noche. ¿Dónde vive? ¿Puedo llamar a alguien por usted?» Elena se dio cuenta de que no tenía a quién llamar. Sus amigos de la alta sociedad no vendrían a rescatarla a Tepito, y sus empleados... Bueno, ya no tenía empleados. «Mi teléfono se quedó sin batería y mi auto no enciende», explicó, señalando hacia el BMW abandonado. Mateo miró el auto y luego a Elena. Era obvio que ella no pertenecía a este barrio. «Mire, no puedo dejarla aquí. Mi casa está a unas cuadras. Puede usar mi teléfono y llamar a quien necesite. O si quiere, puedo revisar su auto mañana cuando haya luz». Elena dudó. Ir a la casa de un desconocido era arriesgado, pero quedarse en la calle era claramente más peligroso. «¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». Mateo se encogió de hombros. «Mi mamá me enseñó que hay que ayudar a quien lo necesita. Además, tengo una hija. Me gustaría pensar que si ella estuviera en problemas, alguien la ayudaría». Esa respuesta tocó algo en Elena. Durante años había estado rodeada de personas que solo la ayudaban porque esperaban algo a cambio. La simplicidad y honestidad de Mateo era algo que había olvidado que existía. «Está bien», aceptó finalmente, «pero solo para usar el teléfono». Mientras caminaban por las calles empedradas de Tepito, Elena observó a Mateo discretamente. Sus manos estaban manchadas de grasa, su ropa era sencilla, pero limpia, y su forma de caminar mostraba que conocía cada rincón del barrio. Era el tipo de hombre que nunca habría conocido en su círculo social, pero que acababa de salvarle la vida. «¿A qué se dedica?», preguntó Elena tratando de hacer conversación para calmar sus nervios. «Soy mecánico, trabajo en un taller aquí cerca. ¿Y usted?». Elena dudó. «Trabajo en oficinas». No era mentira, técnicamente, pero tampoco era toda la verdad. Por alguna razón no quería que este hombre supiera quién era realmente. Al menos no todavía. Llegaron a un edificio de 3 pisos. Mateo abrió la puerta de un apartamento en la planta baja. «Lucía, ya llegué», gritó al entrar. Una niña de 8 años salió corriendo de una habitación, pero se detuvo al ver a Elena. «Papá, ¿quién es ella?». «Es la señora... Perdón, no le pregunté su nombre». «Elena», respondió ella, sintiéndose extrañamente nerviosa ante la mirada curiosa de la niña. «La señora Elena necesita usar el teléfono. Su auto se descompuso». Elena observó el pequeño apartamento. Era limpio y ordenado, pero claramente modesto. Los muebles eran viejos, pero cuidados. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles y fotografías familiares. Había una calidez en ese hogar que su penthouse de lujo nunca había tenido. «El teléfono está allá», señaló Mateo hacia una mesa pequeña. Elena marcó el número de su asistente, pero fue directo al buzón de voz. Intentó con el número de emergencias de su empresa de seguros, pero la operadora le informó que sus pólizas habían sido canceladas por falta de pago. Con cada llamada fallida, la realidad de su situación se volvía más clara. No solo había perdido su empresa y su fortuna, sino que se había quedado completamente sola. «¿Todo bien?», preguntó Mateo, notando su expresión de desesperación. Elena se sintió abrumada. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas, finalmente, comenzaron a caer. Capítulo 2. Despertares. Elena despertó en un sofá que no reconocía, cubierta con una manta tejida a mano que olía a suavizante barato. Por un momento, se sintió desorientada hasta que los eventos de la noche anterior regresaron a su memoria como una avalancha. El apartamento estaba silencioso, excepto por el sonido de alguien moviéndose en la cocina. Se incorporó lentamente, notando que alguien había puesto sus zapatos de tacón ordenadamente junto al sofá y que su blazer colgaba de una silla cercana. Elena, que a los 40 años estaba acostumbrada a despertar en sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos,
Se encontró sorprendentemente cómoda en este sofá modesto. «Buenos días». La voz de Mateo la hizo voltear hacia la pequeña cocina. «¿Cómo durmió?» «Bien, gracias», respondió Elena, aunque no era completamente cierto. Había pasado la mayor parte de la noche despierta, procesando la magnitud de su caída. «No debería haberme quedado, seguramente los molesté». «Para nada. Lucía y yo dormimos en mi cuarto. Ella insistió en que usted necesitaba el sofá porque las visitas son importantes». Mateo sonrió mientras revolvía algo en una olla. «¿Le gusta el café de olla?» Elena nunca había tomado café de olla en su vida. Su rutina matutina siempre incluía un espresso preparado por su empleada doméstica en una máquina italiana de $5,000. «Sí, por favor». Ya despertó la señora Elena. Lucía apareció corriendo desde el baño, completamente vestida con un uniforme escolar azul marino. Sus zapatos escolares estaban perfectamente limpios y su cabello recogido en 2 coletas. Elena observó la rutina matutina que se desarrollaba ante sus ojos. Mateo sirvió 3 tazas de café de olla. Preparó el almuerzo de Lucía en una lonchera de plástico decorada con personajes de caricaturas y revisó que la niña tuviera todos sus útiles escolares en la mochila. «¿Ya hiciste la tarea de matemáticas?», preguntó Mateo mientras untaba frijoles refritos en una tortilla. «Sí, papá». «Está en mi cuaderno azul», respondió Lucía bebiendo su café con leche. «Señora Elena, ¿usted tiene hijos?». La pregunta tomó a Elena por sorpresa. «No, no tengo». «¿Por qué?». «Lucía, no hagas preguntas indiscretas», la regañó suavemente Mateo. «No se preocupe». Elena bebió el café de olla y se sorprendió de lo mucho que le gustó. «Supongo que nunca fue el momento adecuado». La verdad era más complicada. Elena había estado tan enfocada en construir su empresa que las relaciones serias siempre quedaban en segundo plano. Había tenido novios, pero ninguno había entendido sus ambiciones, y ella nunca había estado dispuesta a comprometer su carrera por una familia. «Mi mamá se fue cuando yo tenía 4 años», dijo Lucía con la honestidad brutal de los niños. «Papá dice que encontró algo mejor que nosotros». Elena vio cómo Mateo se tensó ligeramente. Era claro que el tema de la madre de Lucía seguía siendo doloroso después de 4 años. «Lucía, ve por tu mochila». «Se nos va a hacer tarde», cambió el tema Mateo. «¿La señora Elena va a quedarse?», preguntó la niña esperanzada. Elena intercambió miradas con Mateo. «Solo hasta que pueda arreglar mi situación». «Qué padre, ¿verdad que mi papá hace los mejores frijoles?». Elena sonrió genuinamente por primera vez en semanas. «Sí, están deliciosos». Después de que Mateo llevó a Lucía a la escuela, regresó para encontrar a Elena lavando los platos del desayuno. Se había quitado su blazer caro y tenía las mangas de su blusa enrolladas. «No tenía que hacer eso», dijo Mateo genuinamente sorprendido. «Quería ayudar. Es lo menos que puedo hacer después de su hospitalidad». Elena nunca había lavado platos en su vida. Su departamento tenía lavavajillas y empleada doméstica. Pero había algo extrañamente satisfactorio en la tarea simple de limpiar los trastes con sus propias manos. ¿Pudo contactar a alguien anoche? Elena se quedó callada por un momento. «La verdad es que mi situación es más complicada de lo que pensé». Mateo se sirvió otra taza de café y se sentó en la pequeña mesa de la cocina. «¿Quiere hablar de eso?». «Perdí mi trabajo», mintió Elena parcialmente. «Y con eso perdí mi apartamento. No tengo familia aquí en la ciudad y mis amigos han estado muy ocupados últimamente». No era completamente mentira. Cuando se corrió la voz de los problemas financieros de Tecno Vanguardia, sus supuestos amigos habían dejado de responder sus llamadas. Las invitaciones a cenas exclusivas y eventos sociales se habían detenido abruptamente. «Entiendo». Mateo asintió sin hacer más preguntas. «Mi cuñada perdió su trabajo el año pasado. Es difícil». Elena se dio cuenta de que Mateo no la presionaba por detalles, no trataba de resolver sus problemas inmediatamente. En su mundo anterior, cada conversación era una negociación. Cada relación tenía un propósito específico. Esta simplicidad era desconcertante pero refrescante. «¿Siempre ha vivido aquí?», preguntó Elena cambiando el tema. «Toda mi vida nací 3 cuadras de aquí. Mi papá también era mecánico, aprendí el oficio con él». Mateo señaló una fotografía en la pared que mostraba a un hombre mayor
con uniforme de trabajo junto a un Mateo adolescente. Murió cuando Lucía tenía 2 años. ¿Y la mamá de Lucía? Mateo se quedó callado por un momento. Andrea siempre quiso más de lo que yo podía darle. Cuando Lucía cumplió 4 años, conoció a un tipo con dinero. Un día simplemente se fue y dejó una nota diciendo que no estaba hecha para ser madre. Elena sintió una punzada de culpa. Aquí estaba un hombre que había sido abandonado por una mujer que buscaba una vida mejor, y ella estaba mintiendo sobre su propia identidad. Lo siento mucho. Ya pasó. Lucía y yo estamos bien. Ella es lo más importante en mi vida. Elena observó las fotografías en las paredes. Lucía en su primer día de escuela, Mateo enseñándole a andar en bicicleta, celebraciones de cumpleaños en este mismo apartamento. Había amor genuino en cada imagen, algo que sus propias fotografías profesionales nunca habían capturado. ¿Puede preguntarle algo?, dijo Mateo después de un momento. Claro. Usted no es de por aquí, ¿verdad? Su forma de hablar, su ropa, es evidente que viene de un mundo muy diferente. Elena se puso tensa. ¿Es tan obvio? No es malo. Solo curioso. Una mujer como usted, ¿cómo termina perdida en Tepito a las 10 de la noche? Elena había ensayado esta respuesta durante la noche. Trabajaba para una empresa grande. Cuando quebró perdí todo muy rápido. El chofer de la empresa me dejó aquí porque ya no le pagaban. Técnicamente no era mentira, aunque omitía el hecho de que ella era la dueña de esa empresa. Las empresas grandes pueden ser crueles, asintió Mateo. Un amigo trabajó durante años para una constructora. Un día llegó y habían cerrado sin avisar. Ni siquiera le pagaron su último mes. Elena sintió otra punzada de culpa. Ella había hecho exactamente eso con algunos de sus empleados cuando las cosas se pusieron difíciles. El teléfono de Mateo sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Bueno, sí, ya voy para allá. ¿Se descompuso la camioneta de don Carlos otra vez? Colgó y se dirigió a Elena. Tengo que ir al taller. ¿Estará bien aquí sola? Sí, no se preocupe. Lucía sale de la escuela a las 2. Si no he regresado para entonces, está la casa de doña Carmen, la vecina de al lado. Ella tiene llaves. Después de que Mateo se fue, Elena se encontró sola en el pequeño apartamento. Exploró discretamente, no por curiosidad malsana, sino tratando de entender cómo vivía esta pequeña familia. La alacena tenía lo básico: arroz, frijoles, pasta, algunas latas de verduras. El refrigerador contenía leche, huevos, tortillas y sobras de la cena de la noche anterior. Era evidente que Mateo compraba lo necesario para la semana y no había lujos. En el cuarto de Lucía, Elena encontró dibujos pegados en las paredes, familias de palitos, arcoíris, casas con jardines. En uno de ellos había 3 figuras: un hombre alto, una niña pequeña y una figura femenina que la niña había tachado con marcador negro. Elena sintió un nudo en el estómago. Lucía había borrado a su madre de sus dibujos, pero todavía mantenía el espacio para una figura materna en su concepto de familia. El teléfono fijo sonó, sobresaltándola. «Bueno», contestó dudosa. «¿Mateo?» «No, él no está. ¿Quién habla?» «Soy Roberto, del taller. ¿Puede decirle que don Carlos ya trajo la camioneta y que necesitamos la pieza que encargó ayer?» «Se lo diré». Elena escribió el mensaje en un papel que encontró junto al teléfono. Al hacerlo se dio cuenta de que había listas de gastos escritas con la letra de Mateo. Colegiatura Lucía, $800, renta, 2.500, luz, 350, comida, 1.200. Hizo cálculos mentales rápidos. Los gastos mensuales de Mateo eran menos de lo que ella solía gastar en una cena en su restaurante favorito. Cuando Mateo regresó por la tarde, encontró a Elena sentada en la mesa de la cocina leyendo uno de los libros de texto de Lucía. «¿Qué hace?», preguntó curioso. «Lucía me pidió que le ayudara con su tarea de ciencias sociales. Tiene que hacer un proyecto sobre mujeres trabajadoras importantes». Mateo se sentó junto a ella. «¿Y?» Le estaba explicando sobre diferentes profesiones: doctoras, maestras, ingenieras, abogadas, empresarias. Elena se quedó callada por un momento. «Sí, también. Usted sabe mucho de negocios para alguien que trabajaba en oficinas». Elena se dio cuenta de que había revelado más conocimiento del que debía.
Me gustaba leer sobre esos temas. Mateo la observó cuidadosamente, pero no hizo más preguntas. Elena tuvo la sensación de que él sospechaba que no le estaba diciendo toda la verdad, pero respetaba su privacidad. Cuando Lucía llegó de la escuela, corrió directo hacia Elena. «Señora Elena, ya me ayudó con mi tarea». Estaba empezando a revisarla. «¿Puede quedarse para la cena? Papá hace quesadillas deliciosas». Elena miró a Mateo, quien asintió. «Si quiere, claro». Esa noche, durante la cena, Elena observó la dinámica entre padre e hija. Mateo era paciente pero firme, Lucía era inteligente y curiosa. Era una familia pequeña pero sólida, construida sobre amor genuino y sacrificio mutuo. Por primera vez en años, Elena se sintió parte de algo real. Capítulo 3. Grietas en la fachada. Elena llevaba 3 días viviendo en el apartamento de Mateo cuando su mundo se terminó de desmoronar. El teléfono sonó temprano esa mañana mientras Mateo preparaba el desayuno y Lucía se alistaba para la escuela. «¿Bueno?», contestó Elena, quien ya se había acostumbrado a ayudar con las tareas domésticas. «¿Elena Rosales?». La voz formal del otro lado la hizo tensarse inmediatamente. «Sí, soy yo. Habla el licenciado Martínez, de Santander. Necesito informarle que los inversionistas principales han retirado oficialmente su apoyo. Tiene 48 horas para encontrar capital de emergencia o procederemos con la declaración de bancarrota». Elena sintió que las piernas le temblaban. Se alejó de la cocina para que Mateo y Lucía no escucharan. «¿Cuánto necesito?». 3 millones de pesos para cubrir las deudas inmediatas y mantener las operaciones básicas por 3 meses más. 3 millones. Elena recordó cuando esa cantidad le parecía insignificante. Ahora podría ser igual que 3.000 millones. ¿Y mis cuentas personales? Congeladas por orden judicial hasta que se resuelva la situación legal. Lo siento, señora Rosales. Elena colgó y se quedó paralizada en el pequeño pasillo del apartamento. A sus 40 años había perdido todo: su empresa, su fortuna, su reputación. Los 15 años construyendo Tecnovanguardia se habían evaporado en cuestión de semanas. ¿Todo bien? Mateo apareció detrás de ella, notando su palidez. «Sí, solo... trabajo». Elena regresó a la cocina tratando de actuar normal, pero Lucía, con la percepción aguda de los niños, notó inmediatamente su cambio de humor. «Señora Elena, ¿está triste?». «Un poquito, pero se me va a pasar. Mi papá dice que cuando estamos tristes hay que hacer cosas que nos gusten. ¿Le gusta cocinar?». Elena nunca había cocinado en su vida. «No sé cocinar. Yo le enseño. Papá me enseñó a hacer quesadillas. Es súper fácil». Esa tarde, mientras Mateo trabajaba en el taller, Lucía le dio a Elena su primera lección de cocina. Elena, que había manejado presupuestos millonarios y negociaciones complejas, se encontró luchando con algo tan simple como voltear una tortilla sin que se rompiera. «No, señora Elena, tiene que esperar a que se dore poquito», le explicó Lucía con paciencia. «¿Ve las burbujitas? Ahí es cuando la voltea». Elena observó a la niña de 8 años moverse en la cocina con más habilidad que ella. Se sintió humilde y extrañamente orgullosa cuando finalmente logró hacer una quesadilla completa. «¡Lo logró! ¿Verdad que sabe rico cuando uno lo hace?». Elena probó su creación. No era la comida gourmet a la que estaba acostumbrada, pero había algo profundamente satisfactorio en haber creado algo con sus propias manos. «Lucía, ¿puedo preguntarte algo?». «Sí». «¿Extrañas a tu mamá?». Lucía se quedó pensativa mientras rallaba queso. «A veces. Pero ya no tanto. Al principio papá lloraba mucho en las noches. Pensaba que no me daba cuenta, pero sí». Elena sintió una punzada en el pecho. «¿Y ahora?». «Ahora papá ya no llora. Dice que estamos bien nosotros dos. Pero a veces veo que ve a otras familias en el parque y se pone triste». Lucía la miró con sus ojos grandes y serios. «¿Usted se va a ir también?». La pregunta tomó a Elena completamente desprevenida. «Yo no sé, Lucía. Es que me gusta que esté aquí. La casa se siente diferente, más... ¿cómo se dice? ¿Completa?». Cuando Mateo regresó del trabajo esa noche, encontró a Elena ayudando a Lucía con su tarea de matemáticas en la mesa de la cocina. 8 por 7 es 56, decía Elena pacientemente.
¿Cómo sabe que está bien?, preguntó Lucía. Porque 7 por 8 también es 56. La multiplicación funciona en los dos sentidos. Mateo se quedó observando desde la puerta. Elena tenía una paciencia natural con Lucía que lo sorprendía. Su forma de explicar era clara pero nunca condescendiente. «Huele delicioso aquí», comentó al entrar. «La señora Elena aprendió a hacer quesadillas», anunció Lucía orgullosa. «¿En serio?». Mateo sonrió genuinamente sorprendido. «Lucía es una excelente maestra», respondió Elena, sintiéndose extrañamente orgullosa del elogio. Durante la cena, Mateo notó que Elena parecía más integrada a su rutina familiar, pero también más preocupada que los días anteriores. «¿Cómo van las cosas con su trabajo?», preguntó con cuidado. Elena dudó. Cada día que pasaba, mentir se volvía más difícil. «No muy bien. Parece que la situación es peor de lo que pensaba». «¿Qué tipo de empresa era?». «Tecnología. Desarrollábamos software para otras empresas». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Debe haber sido difícil trabajar en ese mundo siendo mujer. Elena lo miró sorprendida. «¿Por qué dice eso? Mi hermana estudió sistemas, pero nunca consiguió un trabajo que le pagara igual que a sus compañeros hombres. Decía que siempre tenía que demostrar el doble para que la tomaran en serio». Elena recordó sus propias luchas para conseguir inversionistas cuando era joven. Los primeros años había tenido que aguantar comentarios condescendientes y reuniones donde claramente no la tomaban en serio por ser mujer. «Sí, fue desafiante». «¿Usted dirigía un equipo?». «Algo así». Elena se sintió incómoda con la dirección de la conversación. «Mateo, ¿puedo preguntarle algo personal?». «Claro». «¿Por qué me ayudó esa noche? No me conocía de nada». Mateo se quedó pensativo mientras cortaba su quesadilla. «Mi papá siempre decía que la vida te pone a prueba cuando menos lo esperas, que la medida de un hombre no está en lo que tiene, sino en lo que hace cuando alguien más necesita ayuda». «Pero era arriesgado». «Pude haber sido cualquier persona». «Sí, pero no lo era. Se veía perdida, asustada. Nadie merece estar en esa situación». Elena observó a este hombre de 35 años que trabajaba doble turno para mantener a su hija, que había rechazado ofertas de trabajo mejor pagadas en talleres más grandes, porque los horarios no le permitirían estar disponible. Cuando Lucía lo necesitara, su expareja lo había abandonado buscando algo mejor, pero él había convertido esa pérdida en fortaleza. «Mateo, ¿nunca ha pensado en encontrar a alguien más?». «Para Lucía, digo, una figura materna». Mateo miró a su hija, que estaba concentrada dibujando en su cuaderno después de terminar la cena. «Lo pensé al principio, pero después me di cuenta de que no podía buscar a alguien solo para llenar un espacio. Lucía merece a alguien que la quiera por quien es, no por obligación». Hizo una pausa. «Y yo también, supongo». «¿Y si apareciera la persona correcta?». «Tendría que ser alguien que entendiera que Lucía y yo somos un paquete completo, que no tratara de cambiar lo que hemos construido, sino de ser parte de ello». Elena sintió algo extraño en el pecho. Durante años había construido relaciones basadas en conveniencia mutua, networking, beneficios estratégicos. La idea de alguien que la quisiera simplemente por quien era, sin agenda oculta, le parecía casi imposible. «Papá», Lucía levantó la vista de su dibujo. «¿Cómo se dice cuando alguien viene a vivir contigo para siempre? ¿Te refieres a casarse?». «No, más como cuando la señora Elena se queda aquí y somos una familia». Elena y Mateo intercambiaron miradas incómodas. «Lucía, la señora Elena no se va a quedar para siempre. Es solo temporal hasta que resuelva sus cosas». «Pero ¿por qué no? Ella nos ayuda, nosotros la ayudamos. Es como una familia». Elena sintió un nudo en la garganta. En 3 días, esta niña había experimentado más estabilidad familiar con ella que en los 4 años desde que su madre se fue. «Las familias son más complicadas que eso, mi amor», explicó Mateo gentilmente. «¿Por qué?», preguntó Lucía con la lógica simple de los 8 años. «Si nos queremos y nos cuidamos, ¿no es eso una familia?». Esa noche, después de que Lucía se fue a dormir, Elena y Mateo se quedaron sentados en la pequeña sala, cada uno perdido en sus pensamientos. «Lo siento por lo que dijo Lucía», comenzó Mateo. «A veces los niños...».
No se disculpe, es una niña muy inteligente. Sí, pero no quiero que se sienta presionada. Entiendo que su situación es temporal. Elena lo miró. ¿Y si no lo fuera? ¿Qué quiere decir? ¿Y si no tuviera a dónde ir? ¿Y si realmente hubiera perdido todo? Mateo se giró hacia ella completamente. Elena, hay algo que no me está diciendo. Elena sintió que había llegado el momento de al menos parte de la verdad. La empresa para la que trabajaba era mía. Yo la fundé hace 15 años y ahora está en bancarrota. No solo perdí mi trabajo, perdí todo. Mi casa, mis ahorros, todo estaba invertido en la empresa. Mateo se quedó callado por un largo momento, procesando esta revelación. Usted era la jefa. Era la CEO. Tenía 200 empleados, oficinas en 3 ciudades. Y ahora, Elena sintió las lágrimas que había estado conteniendo. Ahora no tengo nada. ¿Por eso conoce tanto de negocios? Sí. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Elena lo miró a los ojos. Porque tenía miedo de que cambiara la forma en que me veía. En mi mundo anterior todos querían algo de mí. Dinero, conexiones, favores. Cuando llegué aquí por primera vez en años, alguien me ayudó sin saber quién era o qué podía darle a cambio. Mateo se quedó pensativo. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que me gusta más la Elena que lava platos y aprende a hacer quesadillas que la idea del aseo exitosa. Elena sintió algo que no había experimentado en años. La sensación de ser vista y valorada por quien realmente era, no por lo que había logrado o poseído. Mateo, hay algo más que necesita saber. El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era casi medianoche. ¿Quién puede ser a esta hora?, murmuró Mateo al contestar. ¿Mateo Jiménez? La voz del otro lado sonaba oficial. Sí, ¿quién habla? Habla el oficial Rodríguez. Encontramos un BMW registrado a nombre de Elena Rosales abandonado en Tepito. ¿Conoce a esta persona? Elena sintió que se le helaba la sangre. Sí, está aquí conmigo. ¿Pasó algo con el auto? Lo encontramos vandalizado esta mañana. Necesitamos que venga a la delegación para hacer el reporte. Cuando Mateo colgó, miró a Elena con una expresión que ella no pudo descifrar. Su auto apareció. Pero hay un problema. ¿Cuál? El oficial dijo que el BMW está registrado a nombre de Elena Rosales, CEO de Tecnovanguardia. Al parecer su historia ha estado en las noticias. Elena cerró los ojos. Su mundo secreto acababa de colisionar completamente con su nueva realidad. Capítulo 4. Verdades reveladas. La tensión en el pequeño apartamento era palpable. Mateo se había quedado de pie junto al teléfono, observando a Elena con una mezcla de confusión y algo que parecía decepción. «¿Tecnovanguardia?», repitió lentamente. «¿La empresa que salió en las noticias la semana pasada? ¿La que dejó sin trabajo a 200 personas?» Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Mateo, puedo explicarlo». «¿Explicar qué? ¿Que me ha estado mintiendo desde el primer día?» «No mentí completamente, solo omití algunos detalles». «¿Algunos detalles?» Mateo se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. «Elena, usted no es solo una empleada que perdió su trabajo, es la dueña de la empresa que está en todos los periódicos por estafar a sus empleados. Yo no estafé a nadie». Elena se puso de pie sintiendo la necesidad de defenderse. «La empresa quebró porque los inversionistas retiraron su apoyo de la noche a la mañana. Traté de salvar los empleos hasta el último momento. ¿Y por qué no me dijo la verdad?» Elena se quedó callada por un momento, buscando las palabras correctas. «Porque sabía que me vería diferente. En mi mundo, cuando las cosas van mal, la gente desaparece. Los amigos, los socios, los empleados, todos buscan salvar su propio pellejo. ¿Y pensó que yo haría lo mismo? No lo sabía. Por primera vez en años, alguien me estaba ayudando sin saber quién era o qué podía obtener de mí. No quería que eso cambiara». Mateo se sentó pesadamente en su silla. «Elena, yo trabajo desde los 16 años. Conozco a mucha gente que ha perdido empleos por empresarios que no piensan en las consecuencias de sus decisiones. Eso no es justo. Usted no conoce mi situación. Entonces, explíquemela». Elena respiró profundo y comenzó a contar la verdadera historia. Cómo había construido Tecnovanguardia desde cero cuando tenía 25 años.
trabajando 18 horas al día en un pequeño apartamento. Cómo había hipotecado todo lo que tenía para conseguir capital inicial. Los años de lucha para ser tomada en serio por inversionistas que la veían como una niña jugando a los negocios. Durante 15 años esa empresa fue mi vida. No tuve tiempo para relaciones serias, para familia, para nada que no fuera trabajo. Y cuando empezaron los problemas financieros, traté de todo para salvarla. ¿Qué tipo de problemas? Un competidor más grande comenzó a ofrecerles mejores precios a nuestros clientes principales. Perdimos 3 contratos importantes en 2 meses. Los inversionistas se asustaron y retiraron el financiamiento. Elena se secó las lágrimas que habían comenzado a caer. Vendí mi auto personal, hipotequé mi departamento, hasta vendí mis joyas para pagar las nóminas, pero no fue suficiente. Mateo la observó cuidadosamente. Y sus empleados sabían la situación real. Les dije que estábamos pasando por un momento difícil, pero que íbamos a superarlo. No quería que cundiera el pánico. ¿Pero sabían que había riesgo de perder sus empleos? Elena se quedó callada. Esa era la pregunta que más la atormentaba. No completamente. Pensé que podría resolver todo antes de que fuera necesario preocuparlos. Elena. Mateo se inclinó hacia adelante. Mi hermano trabajó para una empresa así. Un día llegó a trabajar y las puertas estaban cerradas. Su último cheque rebotó. Tenía una hipoteca, 2 hijos pequeños. Yo no quería que eso pasara. Pero pasó, ¿verdad? Elena asintió miserablemente. Los últimos 50 empleados se enteraron de que ya no había empresa cuando llegaron el lunes y encontraron las oficinas vacías. Mateo se quedó callado por un largo momento. Elena podía ver el conflicto en su rostro. El hombre que la había ayudado sin pensarlo 2 veces contra el trabajador que entendía la traición que sentían sus empleados. ¿Sabe qué es lo que más me molesta?, dijo finalmente. ¿Qué? Que durante estos días he visto una Elena diferente. Una mujer que aprende a hacer quesadillas, que ayuda a mi hija con su tarea, que lava platos sin quejarse, y ahora no sé cuál es la real. Las dos son reales, respondió Elena con voz quebrada. Pero la Elena que usted conoció, esa es quien quiero ser. ¿Y la CEO que tomaba decisiones que afectaban a 200 familias? Esa era quien pensé que tenía que ser para sobrevivir en ese mundo. En ese momento se escuchó una pequeña voz desde el pasillo. «¿Papá? ¿Por qué están gritando?» Lucía apareció en la entrada de la sala frotándose los ojos. Elena se dio cuenta de que habían despertado a la niña con su discusión. «No pasa nada, mi amor. Regresa a dormir», dijo Mateo suavizando inmediatamente su tono. «¿La señora Elena está triste otra vez?» Lucía se acercó a Elena y, sin dudarlo, la abrazó. Elena sintió que el corazón se le partía. Esta niña la consolaba después de enterarse de que había estado mintiendo durante días. «Estoy bien, Lucía. Solo estoy hablando con tu papá. ¿Se va a ir?» Elena miró a Mateo por encima de la cabeza de Lucía. Su expresión era ilegible. «No lo sé, cariño. ¿Es porque hizo algo malo?» Elena se arrodilló para quedar a la altura de Lucía. «Sí, pequeña, no fui completamente honesta con ustedes sobre quién soy, pero ¿sigue siendo la misma señora Elena que me enseñó a sumar fracciones?» «Sí». «¿Y que aprendió a hacer quesadillas conmigo?» «Sí». «Entonces no importa lo otro. Mi maestra dice que lo importante es lo que hacemos ahora, no lo que hicimos antes». Mateo observó el intercambio entre su hija y Elena. Lucía había desarrollado un cariño genuino hacia esta mujer en solo unos días, algo que no había visto desde que Andrea se fue. «Lucía, regresa a tu cuarto. Los adultos necesitamos seguir hablando». Después de que la niña se fue, el silencio se extendió entre Elena y Mateo. «Su hija es muy sabia», comentó Elena finalmente. «Demasiado para su edad. Ha tenido que crecer rápido. Como usted». «¿Qué quiere decir?» «Que se convirtió en padre soltero a los 31 años. Eso no puede haber sido fácil». Mateo suspiró. «No lo fue. Los primeros meses después de que Andrea se fue fueron terribles. Lucía lloraba todas las noches preguntando cuándo iba a regresar su mamá. Yo trabajaba de día y estudiaba en las noches para conseguir mi certificación de mecánico especializado, tratando de ganar más dinero». «¿Estudiaba?» «En línea»,
Después de que Lucía se dormía, quería poder darle mejores oportunidades. Mateo la miró directamente. Pero nunca se me ocurrió mentirle sobre nuestra situación. Adapté la verdad para que la entendiera, pero siempre fue honesto con ella. Elena sintió el reproche implícito. Tiene razón. Debía haber sido honesta desde el principio. ¿Por qué no lo fue? Porque tenía miedo, admitió Elena. En mi mundo anterior, cuando las cosas se pusieron difíciles, todos me abandonaron. Mi mejor amiga dejó de contestar mis llamadas. Mi novio terminó conmigo cuando se enteró de los problemas financieros. Mis socios comerciales buscaron la forma de distanciarse de mí. ¿Y pensó que yo haría lo mismo? No lo sabía. Pero estos días con ustedes han sido los más reales que he vivido en años. No quería que terminaran. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver las calles de Tepito, su mundo, su realidad. Elena, ¿sabe por qué no acepto trabajos en talleres más grandes? Lucía me dijo que es para estar disponible cuando ella lo necesita. Eso es parte de la razón, pero también es porque he visto lo que pasa cuando la gente busca solo dinero y estatus. Mi ex cuñado trabajaba para una empresa grande. Ganaba muy bien, pero nunca estaba en casa. Sus hijos crecieron sin conocerlo realmente. Cuando la empresa quebró, se quedó sin trabajo y sin familia. Elena entendió el mensaje. ¿Piensa que soy como su excuñado? No lo sé, dígamelo usted. Elena pensó en los últimos 15 años de su vida, las reuniones interminables, los viajes de negocios constantes, las relaciones superficiales basadas en conveniencia mutua. Sí, admitió finalmente. Creo que sí era como él. ¿Era? Estos días aquí me han enseñado algo que nunca supe que necesitaba. La satisfacción de cocinar para alguien más, de ayudar a Lucía con su tarea, de sentirme parte de algo real. Mateo regresó a su asiento. ¿Y qué va a hacer ahora? No lo sé. Mañana tengo que ir a la delegación por lo del auto. Después de eso... Elena se encogió de hombros. Supongo que tendré que enfrentar las consecuencias de todo lo que pasó. ¿Hay alguna posibilidad de salvar la empresa? No con el modelo actual. Necesitaría 3 millones de pesos solo para cubrir las deudas inmediatas. Mateo silbó por lo bajo. Es mucho dinero. Para mí ahora también. Todo lo que tenía estaba invertido en la empresa. ¿Y si empezara de nuevo, algo más pequeño? Elena lo miró sorprendida. ¿Por qué pregunta eso? Porque en estos días la he visto trabajar con Lucía en sus proyectos escolares. Tiene una forma natural de enseñar, de explicar cosas complicadas de manera simple. Eso es valioso. ¿Está sugiriendo que me convierta en maestra? Estoy sugiriendo que piense en usar sus habilidades de una forma diferente. Menos ambiciosa, pero más humana. Elena nunca había considerado esa posibilidad. Durante 15 años, el éxito se había medido en términos de crecimiento, expansión, ganancias. La idea de hacer algo más pequeño pero más significativo era completamente nueva. ¿Y usted? ¿Me permitiría intentarlo? ¿Qué quiere decir? ¿Me daría una oportunidad de demostrar que puedo ser la Elena que ustedes conocieron estos días, no la CEO que defraudó a 200 personas? Mateo la observó por un largo momento. Elena, lo que pasó entre nosotros estos días fue real, pero también lo es el hecho de que me mintió. Eso va a tomar tiempo para superarlo. Lo entiendo. Además, está Lucía. Ella ya se encariñó con usted. Si decide quedarse, no puede ser algo temporal. Ella no merece otra desilusión. Elena sintió el peso de esa responsabilidad. ¿Y si le prometo que no me voy a ir? Las promesas son fáciles de hacer, Elena. Andrea también prometió muchas cosas. Elena se dio cuenta de que ganar la confianza de Mateo iba a ser mucho más difícil que cualquier negociación comercial que hubiera enfrentado. Pero por primera vez en su vida, tenía algo por lo que valía la pena luchar que no tenía que ver con dinero o estatus. ¿Qué tendría que hacer para demostrarle que hablo en serio? Primero, tiene que resolver su situación legal. No puede construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Y después, veremos qué pasa. No era la respuesta que Elena esperaba, pero entendía que era más de lo que merecía después de las mentiras. Mateo, hay algo más que necesita saber. Que ahora,
El banco va a ejecutar la hipoteca de mi departamento la próxima semana. Literalmente no tengo a dónde ir. Mateo cerró los ojos y suspiró profundamente. ¿Por qué no me dijo eso antes? Porque no quería que pensara que me estoy quedando aquí por conveniencia. ¿Y no es así? Elena lo miró directamente a los ojos. Al principio tal vez sí, pero ahora me quiero quedar porque por primera vez en mi vida me siento en casa. Mateo se quedó callado por un momento que se sintió eterno. Puede quedarse, dijo finalmente, pero con condiciones, las que sean. Primero, no más mentiras, ni siquiera mentiras pequeñas. De acuerdo. Segundo, contribuye con los gastos de la casa. No mucho, pero algo. No voy a mantener a alguien que puede trabajar. ¿Cómo? No tengo dinero y nadie me va a contratar después de lo que pasó. Encontraremos algo. Tal vez pueda dar clases particulares de computación o ayudar a estudiantes con matemáticas. Elena asintió, sintiéndose esperanzada por primera vez en semanas. ¿Y la tercera condición? Que se gane la confianza de Lucía cada día. Ella ya perdió una madre. No puede perder otra figura materna. Elena sintió la enormidad de esa responsabilidad, pero también la claridad de propósito que había estado buscando sin saberlo. Se lo prometo. No me prometa nada todavía. Demuéstremelo. Capítulo 5. Sacrificios y renacimientos. 3 semanas después de la conversación que cambió todo, Elena se encontraba parada frente a un espejo roto en el baño del apartamento, preparándose para lo que sería uno de los días más difíciles de su vida. Había vendido todo lo que le quedaba, sus joyas, su ropa de diseñador, incluso su reloj suizo que había sido un regalo de graduación de la universidad. El dinero apenas había alcanzado para cubrir una pequeña parte de las deudas laborales más urgentes, pero al menos había logrado que 20 de sus exempleados recibieran parte de lo que se les debía. «Elena, ya está el desayuno», gritó Mateo desde la cocina. En estas semanas su relación había sido tensa pero cordial. Mateo cumplía su palabra de dejarla quedarse, pero mantenía una distancia emocional que Elena entendía pero que le dolía más de lo que había esperado. «Ya voy», respondió, ajustándose la blusa sencilla que había comprado en el tianguis de Tepito. Era extraño vestirse con ropa que costaba una fracción de lo que solía gastar, pero había descubierto que no la hacía sentir menos valiosa. En la cocina, Lucía estaba terminando su cereal mientras repasaba las tablas de multiplicar. «Señora Elena, ¿me puede ayudar con la de 7? Siempre se me olvida». «Claro, mi amor. 7 por 8. 56», gritó Lucía triunfante. Elena sonrió genuinamente. En estas semanas, ayudar a Lucía con las tareas se había convertido en la parte más gratificante de sus días. «¿Hoy tiene la reunión con el abogado?», preguntó Mateo, sirviéndole café de olla. «Sí, a las 10». Elena sabía que esta reunión determinaría si enfrentaría cargos criminales por la forma en que manejó el cierre de la empresa. «¿Quiere que la acompañe?». Elena lo miró sorprendida. En estas semanas, Mateo había sido correcto, pero distante. Esta oferta de apoyo era inesperada. «¿No tiene que trabajar? Puedo pedirle a Roberto que cubra por unas horas. No quiero que pierda dinero por mi culpa». «Elena», Mateo la miró seriamente, «por más complicado que esté todo entre nosotros, no voy a dejar que enfrente esto sola». Elena sintió un nudo en la garganta. «Gracias». Después de dejar a Lucía en la escuela, caminaron hacia el metro. Elena había aprendido a usar el transporte público, algo que nunca había hecho en sus 40 años de vida. Al principio había sido abrumador, pero ahora encontraba algo extrañamente democrático en viajar junto a oficinistas, estudiantes y trabajadores. «¿Está nerviosa?», preguntó Mateo mientras esperaban el tren. «Terrificada», admitió Elena. «Nunca pensé que estaría en una situación donde pudiera ir a la cárcel. ¿Realmente cree que eso pueda pasar?». «No lo sé. El abogado dice que depende de si pueden probar que oculté información intencionalmente a los empleados». El tren llegó lleno, como siempre. Elena y Mateo se acomodaron de pie, sosteniéndose de las barras. Elena notó cómo Mateo se posicionó naturalmente para protegerla de la multitud, un gesto inconsciente que la conmovió. «Mateo, ¿puedo preguntarle algo?». «Sí». «¿Por qué me está ayudando?».
Después de todo lo que pasó, estaría justificado si me hubiera echado de su casa. Mateo se quedó pensativo mientras el tren se mecía. ¿Recuerda lo que le dije la primera noche? Que mi papá decía que la medida de un hombre está en lo que hace cuando alguien más necesita ayuda. Sí. Bueno, también decía que todos merecemos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Elena sintió lágrimas en los ojos. ¿Y usted cree que yo merezco esa oportunidad? Creo que la Elena que ha estado viviendo en mi casa estas semanas, la que ayuda a mi hija con la tarea y lava los platos sin quejarse, esa Elena merece una oportunidad. ¿Y la CEO que arruinó vidas? Esa Elena necesita hacerse responsable de lo que hizo, pero no tiene que definir quién es usted ahora. En el despacho del abogado, las noticias fueron mejores de lo esperado. La investigación había revelado que el principal problema no había sido mala administración de Elena, sino una campaña de competencia desleal por parte de una empresa más grande que había sobornado a clientes para quebrar a Tecno Vanguardia. Esto significa que no habrá cargos criminales, explicó el licenciado Hernández, pero aún tiene las deudas civiles. ¿Cuánto debo en total? Después de las ventas de sus propiedades y lo que ha pagado, quedan aproximadamente 800,000 pesos. Elena sintió un alivio mezclado con abrumación. Era una cantidad imposible para alguien sin trabajo ni propiedades. ¿Hay alguna forma de reestructurar esa deuda? Podemos negociar un plan de pagos. Si logra conseguir ingresos estables, tal vez podamos arreglar pagos mensuales de 10,000 pesos durante varios años. Elena hizo cálculos mentales rápidos. 10,000 pesos mensuales durante 8 años. Necesitaría conseguir un trabajo que le diera al menos 15,000 pesos al mes para poder vivir y pagar la deuda. ¿Qué tipo de trabajo podría conseguir?, preguntó Mateo. Con su experiencia, tal vez consultoría para pequeñas empresas, o podría enseñar en alguna universidad o instituto tecnológico. Saliendo del despacho, Elena se sintió exhausta emocionalmente pero esperanzada. Al menos no iría a la cárcel. ¿Cómo se siente?, preguntó Mateo mientras caminaban por el centro. Como si hubiera sobrevivido a un accidente, pero ahora tengo que aprender a caminar de nuevo. Pararon en una cafetería pequeña para comer algo. Elena ordenó lo más barato del menú, un hábito que había desarrollado en estas semanas. Elena, tengo que decirle algo, comenzó Mateo después de que llegó la comida. ¿Qué? He estado pensando en lo que pasó entre nosotros, en las mentiras, en la confianza. Elena sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Y? Creo que entiendo por qué lo hizo. No lo justifico, pero lo entiendo. Mateo, déjeme terminar. También he estado viendo cómo se comporta con Lucía, cómo ha tratado de contribuir en la casa a pesar de no tener dinero, la forma en que se adaptó a vivir de manera tan diferente. Elena lo observó cuidadosamente, tratando de leer su expresión. ¿Qué está tratando de decirme? Que creo que la persona que usted está tratando de ser es real y que me está empezando a gustar esa persona. Elena sintió como si el corazón le fuera a explotar. Me está diciendo que... Le estoy diciendo que quiero darle una oportunidad real, no solo como inquilina temporal, sino como parte de nuestra familia. Elena no pudo contener las lágrimas. ¿Lo dice en serio? Pero necesito algo de usted. Lo que sea. Mateo respiró profundo. Necesito que construyamos esto despacio. Lucía ya se encariñó mucho con usted. Y yo también estoy empezando a sentir cosas que no había sentido desde hace años. ¿Qué tipo de cosas? Como que cuando llego del trabajo espero verla. Como que disfruto nuestras conversaciones después de que Lucía se duerme. Como que la idea de que se vaya me pone ansioso. Elena alargó la mano por encima de la mesa y tomó la de Mateo. Sus manos estaban callosas por el trabajo, tan diferentes a las manos suaves de los hombres con los que había salido antes. Yo siento lo mismo, admitió. Estos han sido los días más difíciles de mi vida, pero también los más reales. ¿Entonces estamos de acuerdo en intentarlo? Sí, pero yo también tengo una condición. ¿Cuál? Quiero contribuir de verdad, no solo con dinero cuando lo tenga, sino construyendo algo juntos, una vida que sea nuestra, no solo la suya donde yo me adapte. Mateo sonrió, la primera sonrisa genuina que Elena había visto en semanas. Me gusta esa idea. Esa tarde, cuando regresaron a buscar a Lucía a la escuela,
La niña inmediatamente notó el cambio entre ellos. ¿Ya no están enojados?, preguntó mientras caminaban hacia casa. No estábamos enojados, mi amor. Solo estábamos resolviendo cosas de adultos, explicó Mateo. ¿Y ya las resolvieron? Elena y Mateo se miraron. Estamos en eso, respondió Elena. ¿Eso significa que la señora Elena se va a quedar para siempre? Significa que vamos a intentarlo, dijo Mateo, pero despacio, tomando las cosas día a día. Lucía pareció satisfecha con esa respuesta. Esa noche, después de cenar y ayudar a Lucía con su tarea, Elena y Mateo se sentaron en la pequeña sala a planear el futuro. Estuve pensando en lo que dijo el abogado sobre enseñar, comenzó Elena. Hay un instituto tecnológico aquí cerca que ofrece cursos de computación para adultos. ¿Podría dar clases ahí? Tal vez. También podría ofrecer consultoría a negocios pequeños del barrio, ayudarlos con sus sistemas, sus finanzas básicas. Eso suena bien y realista. Mateo, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Qué pasó realmente con Andrea? ¿Por qué se fue? Mateo se quedó callado por un momento. Andrea siempre quiso más de lo que yo podía darle. Más dinero, una casa más grande, vacaciones, ropa de marca. Cuando Lucía cumplió 4 años, le dije que tal vez en unos años podríamos mudarnos a una casa pequeña en una colonia mejor. Y me dijo que no podía esperar más años, que se había cansado de vivir como pobre y que había conocido a alguien que podía darle la vida que quería. Elena sintió una punzada de culpa. Ella había sido exactamente el tipo de persona que Andrea había buscado. Exitosa, rica, capaz de dar una vida de lujos. ¿Le dolió mucho? Al principio sí, pero después me di cuenta de que Andrea nunca me quiso realmente a mí. Quería la vida que pensaba que yo podía darle eventualmente. ¿Y Lucía? Eso fue lo más difícil. Lucía preguntaba constantemente cuándo iba a regresar su mamá. Tuve que explicarle que a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas, pero que eso no significaba que no la quisiera. Elena entendió por qué Mateo había sido tan cauteloso con ella. ¿Tiene miedo de que yo haga lo mismo? Al principio sí. Usted viene de un mundo muy diferente al nuestro. ¿Y ahora? Ahora he visto que puede ser feliz con menos, que encuentra satisfacción en cosas simples. Eso me da esperanza. Elena se acercó más a él en el sofá. Mateo, quiero que sepa algo. Quiero que... ¿Qué? En mi vida anterior tenía todo lo que Andrea quería. Dinero, estatus, lujos, pero nunca fui tan feliz como he sido estos días aquí con ustedes. Mateo la miró intensamente. ¿En serio? En serio. Por primera vez en mi vida, me siento útil de una manera que importa. No porque genere ganancias o haga crecer un negocio, sino porque ayudo a Lucía con su tarea, porque puedo hacer quesadillas que les gustan, porque formo parte de algo real. Elena, déjeme terminar. Sé que tengo mucho que demostrar. Sé que voy a cometer errores mientras aprendo a vivir de esta manera. Pero quiero que sepa que esto no es temporal para mí. No estoy aquí hasta que encuentre algo mejor. Esto es lo que quiero. Mateo tomó su rostro entre sus manos. ¿Está segura? Completamente. Y por primera vez desde que se conocieron, Mateo la besó. Fue un beso suave, lleno de promesas y posibilidades, muy diferente a los besos apasionados pero vacíos que Elena había experimentado en su vida anterior. Cuando se separaron, Elena sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Ahora construimos algo nuevo, juntos. Capítulo 6. Nuevos cimientos. 6 meses después de aquella noche tormentosa que cambió todo, Elena se despertó en la cama que ahora compartía con Mateo en el pequeño apartamento que los tres habían convertido en su hogar. El sol entraba por la ventana que daba al patio interior del edificio, donde doña Carmen tendía la ropa mientras cantaba rancheras. «Buenos días», murmuró Mateo, abrazándola por la espalda. «Buenos días. ¿Qué hora es?» «Las 6:30. Lucía todavía está dormida». Elena se acurrucó más contra él. Estos momentos de paz antes de que comenzara el día se habían vuelto preciosos para ella. En su vida anterior, las mañanas eran una carrera frenética de llamadas de trabajo, revisión de correos y reuniones. Ahora,
Empezaban con la tranquilidad de saber que tenía una familia que la esperaba cada día. ¿Nervioso por hoy?, preguntó Elena, recordando que Mateo tenía una reunión importante con el banco para el préstamo del taller. Un poco, pero confío en los números que hicimos juntos. En estos meses, Elena había puesto sus habilidades empresariales al servicio del sueño de Mateo de abrir su propio taller. Habían trabajado juntos en el plan de negocios, proyecciones financieras y estrategia de mercadeo. Era extraño usar esos conocimientos para algo tan pequeño y personal, pero había resultado más satisfactorio que cualquier gran proyecto que hubiera manejado antes. Los números están sólidos. Y tienes 5 años de experiencia comprobada con clientes leales. Sí, pero es mucho dinero para nosotros. Elena entendía su nerviosismo. El préstamo de 200,000 pesos representaba más dinero del que Mateo había manejado en su vida, pero era exactamente lo que necesitaba para rentar un local pequeño y comprar el equipo básico. Va a salir bien, lo siento. Se levantaron juntos y prepararon el desayuno. Elena puso café de olla. Había perfeccionado la receta después de meses de práctica, mientras Mateo preparó huevos revueltos con chile y cebolla. «Buenos días, familia». Lucía apareció en la cocina ya vestida para la escuela, con su uniforme impecable y su mochila cargada. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?», preguntó Elena, que había asumido naturalmente muchas de las tareas maternas sin que nadie se lo pidiera. «Sí. ¿Ya están listos para mi presentación de hoy?». Lucía tenía que presentar su proyecto final sobre familias modernas frente a toda la clase. Había elegido hablar sobre su propia familia, un papá mecánico, una madrastra que había sido empresaria y ahora daba clases de computación, y cómo habían formado una familia no tradicional pero llena de amor. «Estamos muy orgullosos de ti», le dijo Mateo besándola en la frente. «¿Van a poder ir a verme?». Elena y Mateo intercambiaron miradas. Elena tenía clases en el Instituto Tecnológico hasta las 2 de la tarde, y Mateo tenía la reunión del banco a las 11. «Yo voy a tratar de salir temprano de mis clases», prometió Elena. En estos meses, Elena había empezado a dar clases de computación básica para adultos en el Instituto Tecnológico de Tepito. No pagaba mucho, apenas 4,000 pesos al mes, pero le permitía contribuir a los gastos familiares y comenzar a pagar su deuda. Más importante aún, había descubierto que tenía una pasión real por la enseñanza. Sus estudiantes eran trabajadores de la zona que querían mejorar sus habilidades, secretarias que necesitaban aprender Excel, pequeños comerciantes que querían llevar mejor control de sus inventarios, jóvenes que buscaban mejores oportunidades laborales. Elena había adaptado su estilo de comunicación empresarial para hacerlo accesible y se había sorprendido de lo gratificante que era ver a una señora de 50 años dominar por primera vez el uso de una computadora. «¿Y si no pueden ir?», preguntó Lucía, con una preocupación que Elena reconoció inmediatamente. Durante estos meses, Lucía había mostrado ocasionalmente ansiedad sobre que Elena se fuera, especialmente cuando había cambios en la rutina. Elena había aprendido a manejar estas preocupaciones con paciencia y consistencia. «Lucía, ¿recuerdas lo que te prometí? Que no te vas a ir». «Exacto. Aunque no pueda estar en tu presentación, voy a estar aquí cuando regreses de la escuela, y vamos a celebrar juntos. ¿De acuerdo?». «De acuerdo». Después de dejar a Lucía en la escuela, Elena y Mateo caminaron juntos hacia el metro. Este ritual matutino se había vuelto uno de los momentos favoritos de Elena. Caminaban tomados de la mano por las calles de Tepito, saludando a los vecinos que ya los conocían como pareja. «¿Sabes qué me gusta de todo esto?», le dijo Elena mientras esperaban el tren. «¿Qué?». «Que somos un equipo real. En mi matrimonio anterior», Elena se detuvo. Raramente hablaba de Miguel, el empresario con quien había estado comprometida por 2 años antes de que todo se viniera abajo. «¿Qué pasaba en tu relación anterior?». «Éramos más como socios comerciales que como pareja. Cada uno tenía sus proyectos, sus círculos sociales, sus objetivos. Nos veíamos para eventos sociales y cenas elegantes, pero nunca construimos algo juntos. ¿Y ahora? Ahora siento que todo lo que hacemos lo hacemos juntos. Tu taller es nuestro proyecto, mis clases son para nuestra familia,
Lucía es nuestra hija. Mateo la apretó la mano. A veces me asusta lo bien que funciona esto. ¿Por qué te asusta? Porque perdí esto una vez, y ahora que lo tengo de verdad no quiero que se acabe. Elena entendía ese miedo. Ella también había desarrollado una ansiedad que nunca había experimentado, el miedo de perder algo genuinamente valioso. Mateo, ¿puedo decirte algo que tal vez suene extraño? Claro, estoy agradecida de que todo se haya derrumbado. Mateo la miró sorprendido. ¿En serio? Si Tecno Vanguardia no hubiera quebrado, si no hubiera perdido todo, nunca habría terminado en Tepito esa noche. Nunca los habría conocido. Habría seguido viviendo esa vida vacía pensando que era exitosa. Pero perdiste 15 años de trabajo. Perdí 15 años de trabajo, pero encontré una vida. Y honestamente, creo que es un buen intercambio. En el instituto, Elena enseñaba su clase matutina de computación para el hogar y el negocio. Hoy tenía 12 estudiantes, incluyendo a doña Esperanza, una señora de 60 años que tenía un puesto de comida y quería aprender a llevar sus cuentas en computadora. Profesora Elena, le dijo doña Esperanza después de la clase, mi nieta me ayudó a hacer el ejercicio que nos dejó y por primera vez entendí exactamente cuánto gano y cuánto gasto cada mes. ¿Y qué descubrió? Que estaba perdiendo dinero en el refresco. Lo compraba muy caro y lo vendía muy barato. Ya cambié el proveedor y subí los precios un poquito. Elena sintió una satisfacción profunda. Me da mucho gusto, doña Esperanza. Es que antes nadie me había explicado estas cosas de manera que las entendiera. Usted tiene un don para enseñar. Ese comentario acompañó a Elena durante el resto del día. En su vida anterior, el éxito se medía en términos de crecimiento y ganancias. Ahora se medía en momentos como este. Ver a una mujer mayor, descubrir cómo mejorar su pequeño negocio. Llegó al apartamento a las 3 de la tarde para encontrar a Mateo ya en casa, con una sonrisa enorme en la cara. ¿Cómo te fue?, preguntó Elena, aunque su expresión ya respondía a la pregunta. Me aprobaron el préstamo. Elena gritó de alegría y se lanzó a abrazarlo. Lo sabía. Sabía que iba a salir bien. El gerente dijo que nunca había visto un plan de negocios tan detallado para un taller tan pequeño. Es porque somos un buen equipo. Elena, ¿hay algo más? ¿Qué? El local que me gustaba sigue disponible. Podemos firmarlo la próxima semana. El local estaba a 6 cuadras del apartamento, en una esquina con buen tráfico peatonal. Era pequeño, pero tenía espacio para 4 autos y una pequeña oficina donde Elena podría ofrecer consultoría a pequeños negocios de la zona. ¿Ya tienes nombre para el taller? Estaba pensando en Taller Familiar Jiménez. Me gusta, suena a lo que somos, una familia. Lucía llegó de la escuela eufórica. Su presentación había sido un éxito y la maestra le había puesto 10. Les conté a todos sobre nuestra familia, sobre cómo el papá arregla autos y Elena me enseña matemáticas y cómo somos felices, aunque no tengamos mucho dinero. ¿Y qué dijeron tus compañeros?, preguntó Elena. Que somos chéveres. Y María José dijo que su mamá quiere tomar clases de computación contigo. Elena sonrió. En estos meses, había comenzado a tener estudiantes particulares los fines de semana. Gente del barrio que le pagaba 50 pesos por hora para aprender desde lo más básico hasta cosas más complejas, como crear páginas web sencillas para sus negocios. Esa noche, después de cenar y ayudar a Lucía con su tarea, los 3 se sentaron en la sala a planear el futuro. ¿Cuándo abrimos el taller?, preguntó Lucía, que se había vuelto parte integral de todos los planes familiares. En 2 semanas, después de que instalemos el equipo, respondió Mateo. ¿Y yo puedo ayudar? Claro, puedes ser nuestra encargada de atención al cliente los sábados, le dijo Elena. Anotar los números de teléfono de los clientes, mantener la oficina ordenada. Lucía se puso seria. ¿Me van a pagar? Mateo y Elena se rieron. Te vamos a pagar con helados y tiempo extra en el parque, negoció Mateo. Trato hecho. Mientras Lucía veía televisión, Elena y Mateo revisaron los números una vez más. Con el ingreso del taller, las clases de Elena y las consultorías de fin de semana estarían ganando aproximadamente 18,000 pesos al mes. Después de gastos y el pago de la deuda de Elena, les quedarían unos 5,000 pesos para ahorros.
No es mucho, comentó Mateo. Es suficiente, respondió Elena. Y es honesto. ¿No extrañas nada de tu vida anterior? Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Extraño la seguridad financiera. Extraño no tener que preocuparme por el dinero. Pero no extraño la soledad, la presión constante, la sensación de que todo era una competencia. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta vida? Que todo tiene propósito. Cuando enseño computación estoy ayudando a gente real con problemas reales. Cuando ayudo a Lucía con su tarea, estoy construyendo su futuro. Cuando trabajo contigo en el taller, estamos construyendo algo juntos. Mateo la besó suavemente. ¿Sabes qué me gusta más de ti? ¿Qué? Que nunca te quejas. Pasaste de vivir en un penthouse a dormir en un sofá, de manejar un BMW a usar el metro, de cenar en restaurantes caros a comer quesadillas, y nunca te he escuchado quejarte. Es porque esto se siente más real. Antes tenía muchas cosas, pero no tenía una vida. Lucía se acercó a ellos desde el sofá. ¿Están hablando de cosas de adultos otra vez? Estamos hablando de lo afortunados que somos de ser una familia, le dijo Elena abrazándola. ¿Puedo preguntar algo? Claro, mi amor. ¿Elena va a ser mi mamá oficialmente algún día? Elena y Mateo se miraron. Habían hablado de matrimonio, pero habían decidido tomarse las cosas con calma. ¿Te gustaría que fuera tu mamá oficialmente?, preguntó Elena. Sí, ya eres como mi mamá, pero sería bonito que fuera oficial. Bueno, dijo Mateo, tal vez el próximo año, cuando el taller esté bien establecido. Sí, gritó Lucía. Vamos a tener una boda. Elena se rió. Primero tenemos que asegurarnos de que el taller funcione bien. Va a funcionar, dijo Lucía con la confianza absoluta de los niños, porque ustedes hacen que todo funcione. Esa noche, después de acostar a Lucía, Elena y Mateo se quedaron despiertos hablando de sus planes. El taller, la expansión de las clases de Elena, tal vez mudarse a un apartamento un poco más grande en un año o dos. Elena, ¿puedo confesarte algo?, dijo Mateo en la oscuridad. Claro. Al principio pensé que esto era temporal, que eventualmente te cansarías de esta vida y buscarías volver a tu mundo anterior. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que este siempre fue tu mundo. Solo no lo sabías. Elena se acurrucó contra él. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo? ¿Qué? Que perdí todo lo que pensé que quería y encontré todo lo que realmente necesitaba. No te arrepientes de nada. Elena pensó en los últimos 8 meses, la caída de su empresa, la pérdida de su fortuna, las noches de incertidumbre, la humillación de ver su nombre en los periódicos como ejemplo de empresaria fracasada. No me arrepiento de nada, dijo finalmente, porque todo me trajo hasta aquí, hasta ustedes. Fuera, Tepito seguía vivo con los sonidos de la noche, música de cantinas lejanas, el grito de un vendedor tardío, el rumor constante de una ciudad que nunca duerme. Pero dentro del pequeño apartamento, Elena había encontrado la paz que había buscado sin saberlo durante 40 años. Al día siguiente comenzarían oficialmente la aventura del taller. Habría desafíos, preocupaciones financieras, días difíciles, pero los enfrentarían juntos, como familia, construyendo algo real con sus propias manos. Elena se durmió esa noche sintiendo, por primera vez en su vida, que estaba exactamente donde pertenecía. Epílogo. 1 año y medio después de aquella noche tormentosa, que cambió sus vidas para siempre, Elena se despertó con el sonido familiar de Mateo preparando café de olla en la cocina. A sus 42 años, había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en cifras bancarias, sino en la tranquilidad de despertar cada día sabiendo que tenía un propósito y una familia que la amaba. «Elena, ven a ver esto», gritó Lucía desde la sala. Elena se puso su bata, una sencilla de algodón que había comprado en el mercado, y se dirigió hacia donde estaba la niña, ahora de 10 años, parada frente a la ventana que daba a la calle. «Mira, ya llegó el camión con el letrero nuevo». Elena miró hacia afuera y sonrió. Un pequeño camión estaba estacionado frente al taller familiar Jiménez, que en estos meses se había convertido en uno de los talleres más confiables de la zona. El letrero nuevo, más grande y profesional, incluía una línea que Elena había sugerido: mecánica automotriz y consultoría empresarial.
Se ve muy bien, comentó Elena, abrazando a Lucía por los hombros. ¿Ya viste que dice tu nombre también? Elena Rosales, consultoría para pequeños negocios. Elena sintió una satisfacción profunda. En este año y medio, había ayudado a más de 50 pequeños negocios del barrio y zonas cercanas a mejorar sus operaciones. Desde el puesto de tacos de don Roberto hasta la pequeña tienda de ropa de doña María, Elena había aplicado sus conocimientos empresariales a nivel micro, ayudando a la gente real con problemas reales. «Buenos días, mi amor». Mateo apareció detrás de ella y la besó en la mejilla. «¿Viste el letrero? Se ve perfecto». ¿Nervioso por la inauguración oficial? Habían decidido hacer una pequeña celebración ese sábado para marcar oficialmente el primer año del taller. Nada elegante, solo un asado en la calle con los vecinos y clientes. Un poco. Pero bueno, nervioso. Elena entendía ese sentimiento. El taller había crecido tanto que Mateo había tenido que contratar a un empleado de medio tiempo, y Elena estaba considerando rentar una oficina pequeña al lado para expandir sus servicios de consultoría. ¿Listos para el desayuno?, preguntó Mateo. Se sentaron los tres en la mesa de la cocina, una rutina que Elena valoraba más que cualquier reunión de negocios que hubiera tenido en su vida anterior. Lucía repasaba su tarea de matemáticas mientras comía. Elena revisaba los horarios de sus clases del día, y Mateo planeaba las reparaciones que tenía programadas. «Elena, ¿hoy vas a ver a la señora que quiere poner su negocio de postres?», preguntó Lucía. «Sí, a las 2. Doña Carmen quiere abrir una pequeña repostería en su casa». «¿Y le vas a enseñar a usar la computadora para llevar sus cuentas?». «Exactamente». Elena había desarrollado un método que combinaba consultoría empresarial básica con clases de computación práctica. Cobraba 300 pesos por una sesión de 3 horas donde ayudaba a pequeños empresarios a organizar sus finanzas, planear su crecimiento y usar herramientas digitales básicas. «¿Sabes qué me gusta de tu trabajo?», le dijo Mateo. «¿Qué?». «Que la gente que ayudas realmente mejora su vida. Doña Esperanza ya pudo comprarle uniformes nuevos a sus hijos después de que optimizó su negocio de comida». Elena sonrió. «Es diferente a lo que hacía antes». «¿Mejor?». «Mucho mejor. Antes ayudaba a empresas grandes a hacerse más grandes. Ahora ayudo a familias a tener una vida mejor». Después del desayuno, Elena caminó hacia el Instituto Tecnológico, donde ahora daba clases 3 días a la semana. En estos meses, había desarrollado un pequeño programa de emprendimiento digital, donde enseñaba a trabajadores del barrio no solo a usar computadoras, sino a crear pequeños negocios en línea. «Profesora Elena», la saludó Jorge, uno de sus estudiantes más dedicados. «Ya subí las fotos de mis muebles a la página de Facebook que me ayudó a hacer. Ya tengo 3 pedidos». Jorge era carpintero y había aprendido a promocionar su trabajo a través de redes sociales. Era exactamente el tipo de éxito que llenaba a Elena de satisfacción. «Excelente, Jorge. ¿Recuerda lo que le enseñé sobre calcular el precio de sus productos?». «Sí, ya incluyo el costo de la madera, mi tiempo de trabajo y una ganancia justa». En su vida anterior, Elena había manejado presupuestos de millones de pesos. Ahora se emocionaba porque un carpintero había aprendido a calcular correctamente el precio de una mesa. Durante el almuerzo, Elena se encontró con Mateo en el pequeño restaurante donde solían comer cuando tenían tiempo libre juntos. «¿Cómo van los números del taller?», preguntó Elena mientras compartían una orden de quesadillas. «Mejor de lo que esperábamos. Este mes vamos a ganar 22,000 pesos». Elena hizo cálculos mentales rápidos. Con sus ingresos por las clases y consultorías, estaban llegando a 30,000 pesos mensuales como familia. Después de gastos y el pago de su deuda, podían ahorrar aproximadamente 7,000 pesos al mes. «¿Sabes qué significa eso?», le dijo Elena. «¿Qué?». «Que en 2 años podríamos tener suficiente para el enganche de una casa pequeña». Habían estado hablando de mudarse a una casa con patio donde Lucía pudiera jugar y tal vez tener una mascota. No sería grande ni elegante, pero sería suya. ¿En serio crees que es posible? Los números no mienten. Si seguimos creciendo al ritmo actual, es totalmente factible. Mateo tomó su mano por encima de la mesa. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de hacer planes contigo? ¿Qué? Que siempre son planes reales.
No fantasías, sino objetivos que podemos alcanzar trabajando juntos. Esa tarde, Elena tuvo su sesión con doña Carmen, quien quería convertir su talento para hacer pasteles en un negocio formal. En 3 horas, habían calculado sus costos, definido su mercado objetivo y creado una página básica de Facebook para promocionar sus productos. «Profesora Elena», le dijo doña Carmen al final de la sesión, «nunca pensé que podría tener mi propio negocio real. Siempre tuvo el talento, doña Carmen, solo necesitaba las herramientas para organizarlo». Al regresar a casa, Elena encontró a Lucía haciendo tarea en la mesa de la cocina y a Mateo revisando las cuentas del taller en su laptop usada. «¿Cómo les fue el día?», preguntó Elena, besando a Lucía en la cabeza. «Bien. Mi maestra dijo que mi proyecto sobre pequeños negocios del barrio fue el mejor de la clase». Lucía había decidido entrevistar a algunos de los clientes de Elena para un proyecto escolar sobre economía local. La niña estaba desarrollando una comprensión precoz de cómo funcionaban los negocios y la importancia del trabajo honesto. «¿Y a ti, amor?», le preguntó a Mateo. «Don Carlos me recomendó con su compadre que tiene una flotilla de camiones. Podríamos tener trabajo para todo el mes que viene». Esa noche, después de cenar y ayudar a Lucía con su tarea de ciencias, los 3 se sentaron en la sala a ver televisión. Era una rutina simple pero profundamente satisfactoria para Elena. «Elena», dijo Lucía durante los comerciales, «¿puedo preguntarte algo?». «Claro, mi amor». «¿Te arrepientes de haber perdido todo tu dinero?». Era una pregunta que Lucía había hecho varias veces en diferentes formas durante estos meses. Elena entendía que la niña trataba de procesar cómo alguien podía haber tenido mucho dinero y ahora ser feliz con menos. «No, Lucía. ¿Sabes por qué?». «¿Por qué?». «Porque cuando tenía mucho dinero, no tenía una familia de verdad. No sabía hacer quesadillas, no sabía usar el metro, no sabía ayudar a una niña inteligente con su tarea». «¿Pero no extrañas tener cosas bonitas?». Elena miró alrededor del pequeño apartamento. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Lucía, fotografías familiares y un calendario de promoción del taller. Los muebles eran simples pero cómodos. No había lujos, pero había calidez. «Tengo cosas bonitas, Lucía. Las cosas más bonitas que existen. Una familia que me ama, trabajo que me gusta y la tranquilidad de saber que cada día sirvo para algo importante». «¿Cómo qué?». «Como ayudar a doña Carmen a cumplir su sueño de tener su repostería. Como enseñarle a Jorge a vender sus muebles por internet. Como ayudarte a ti a entender las matemáticas». Mateo la abrazó más fuerte. «¿Sabes qué le diría a la Elena de hace 2 años? ¿Qué? Que todo va a salir mejor de lo que se imagina. Aunque perdiera todo, especialmente porque va a perder todo. Porque al perder todo lo que creía que quería, va a encontrar todo lo que realmente necesitaba». Más tarde, cuando Lucía se fue a dormir, Elena y Mateo se quedaron en la sala planeando la celebración del sábado. «¿Crees que vamos a poder mantener este crecimiento?», preguntó Mateo. «Creo que mientras sigamos enfocándonos en ayudar a la gente real con problemas reales, vamos a seguir creciendo. ¿Y si algún día pudiéramos tener más? ¿Una casa más grande, tal vez un auto?». Elena lo pensó. «Me gustaría tener más estabilidad financiera, por Lucía principalmente, pero no quiero volver a la vida que tenía antes». «¿Por qué?». «Porque antes tenía éxito, pero no tenía vida. Ahora tengo una vida llena de propósito». Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, Tepito seguía siendo Tepito, ruidoso, caótico, lleno de vida y lucha. Pero ya no le parecía un lugar donde había terminado por accidente. Ahora le parecía el lugar donde había encontrado su verdadero hogar. «Mateo, ¿puedo confesarte algo?». «Claro». «A veces siento que esa noche cuando me perdí en Tepito, en realidad me encontré». «¿Qué quieres decir?». «Que toda mi vida había estado perdida, viviendo para impresionar a gente que no me conocía realmente, persiguiendo cosas que no me llenaban. Esa noche, cuando lo perdí todo, finalmente pude ver lo que realmente importaba». Mateo se acercó y la abrazó por detrás. «¿Y qué es lo que realmente importa?». «Esto, ustedes. Saber que cuando me despierto cada mañana, voy a hacer algo que mejora la vida de alguien más. Tener una familia real, no solo gente que está conmigo por conveniencia». Se quedaron así por un momento,
mirando por la ventana hacia las calles que habían sido testigos de su transformación. «Elena, hay algo que quiero preguntarte». «¿Qué?». Mateo se alejó y regresó con una pequeña caja en las manos. «Sé que no es un anillo caro como los que probablemente tuviste antes». Elena sintió que se le cortaba la respiración. «Pero es un anillo comprado con dinero honesto, ganado trabajando juntos, construyendo algo real». Abrió la caja para revelar un anillo sencillo de plata con una pequeña piedra. «Elena Rosales, ¿te quieres casar conmigo y ser oficialmente la mamá de Lucía?». Elena sintió lágrimas en los ojos. En su vida anterior había esperado una propuesta elaborada, en un restaurante caro, con un anillo de varios quilates. Esta propuesta simple, en su pequeña sala, con un anillo modesto comprado con los ahorros del taller, era infinitamente más valiosa. «Sí», respondió sin dudarlo. «Sí quiero». Mientras Mateo le ponía el anillo, Elena sintió que su vida había llegado al lugar correcto. No tenía millones en el banco, no vivía en un penthouse, no manejaba un auto de lujo, pero tenía algo que nunca había tenido antes, una vida auténtica, construida sobre amor real y trabajo honesto. «¿Cuándo se lo decimos a Lucías?», preguntó Elena. «Mañana en el desayuno. Va a estar tan emocionada». «¿Y cuándo nos casamos?». «¿Qué te parece en 6 meses? Para entonces ya habremos ahorrado suficiente para una pequeña celebración». Elena asintió. Una boda sencilla, con la familia y amigos reales, en lugar de una producción cara diseñada para impresionar. Esa noche, Elena se durmió pensando en el camino que la había llevado hasta aquí. Había perdido una empresa, una fortuna, un estatus social, pero había ganado una familia, un propósito y la tranquilidad de saber que cada día vivía de acuerdo a sus valores reales. Al final, aquella noche tormentosa en Tepito no había sido el final de su historia, sino el verdadero comienzo. ¿Qué te pareció la historia de Elena, Mateo y Lucía? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.